Bueno, agradezco ante general Secolda a través de su presidenta, la doctora Carolina Romero, la invitación. Estas palabras de agradecimiento a ella, a todo ese brillante equipo de colegas colombianos, enormes en su capacidad. Y esta celebración del Seminario Internacional de Derecho de Autor con motivo de los 30 años de la decisión andina 351 que tanto nos formó y aprendimos de ella. Y obviamente nuestro mensaje para el profesor, el doctor, el amigo Ricardo Antequera Parrilli, enorme figura que dejó, enorme huella en cada una de sus opiniones, versiones, trabajos, en todo lo que le tocó hacer. Recuerdo el tercer Congreso Iberoamericano de Derecho de Autor en el año 97 en Montevideo, que nos enloqueció a Gustavo Viñoly y a mí, pero mucho aprendimos hasta de cómo organizar cosas junto a él. Un fenómeno. Felicitaciones y excelente congreso para todos. Besos y abrazos. Muy buenas tardes, queridos amigos. Los saluda José Luis Caballero Leal desde México en ocasión de este importante seminario internacional acerca de la decisión andina 351 que hoy los convoca en ocasión del evento de Secolda en Colombia. En esta ocasión nos reúne igualmente un muy merecido homenaje al profesor Ricardo Antequera Parrilli. Ricardo fue una amistad heredada por mi padre, José Luis Caballero Cárdenas, lo mismo que en su momento lo fue la de Carlos Corrales o la de Miguel Ángel Emery o inclusive la de Carlos Villalba de Argentina. A Ricardo tuve el privilegio de conocerlo y de coincidir en muchísimos eventos a lo largo de los años durante la región, en donde siempre admiré su vocación académica, esta pasión por escribir, por compartir el conocimiento, que hoy evidentemente lo ha logrado generación tras generación. Un saludo a su familia, a Ricardo en particular, y les deseo mucho éxito en los trabajos que han de emprender. Buenas tardes. Ricardo Antequera Parrilli es un nombre muy importante para el derecho de autor en América Latina. Un maestro ejemplar que no solamente guardó su cátedra para Barquisimeto, su lugar de origen, o para Venezuela, extendió sus conocimientos a toda América, siempre con una gran pasión y con una gran vocación de maestro. Un hombre incansable en su estudio, en el análisis de las materias de esta apasionante rama del derecho. Ricardo ha sido un ejemplo y seguirá siendo un ejemplo para las futuras generaciones de abogados, para que vean en él lo que puede hacerse cuando se entrega uno realmente a esta magnífica profesión. Donde quiera que estés, Ricardo, te recuerdo con cariño, recuerdo todas nuestras aventuras y todas nuestras experiencias como amigos, como colegas, en muchas partes del mundo. Donde quiera que estés, querido amigo, ese homenaje lo mereces. Te mando un gran abrazo, con el cariño de siempre de Ramón Obón. Ricardo Antequera Parrilli fue, como dijera Rodó de Bolívar, grande en el pensamiento y grande en la acción. Fue grande en talento, en erudición, como creador, como profesor, como abogado, disertante supremo, el más grande expositor que América haya podido alguna vez atender, quien nos legara páginas inolvidables y que deleitara a las audiencias con aquella que llamamos cariñosamente la voz de terciopelo de la UPI. Hoy, gracias a Secolda, sigue más grande en el recuerdo. Celebrar la vida de Ricardo Antequera es una oportunidad para recordar a un amigo que en vida fue un ardiente defensor del derecho de autor. Recordarlo es recordar que las legislaciones de derechos de autor de los últimos tiempos tuvieron su mano, tuvieron su inspiración. No solamente fue la decisión 351, fue mucho el aporte que Ricardo Antequera hizo a la protección de los autores, los artistas y las industrias culturales. Por eso recordarlo para mí es recordar esta faceta y es recordar también la faceta de un gran amigo, de un amigo que hice desde la década de los 80 y que lamentablemente perdimos muy tempranamente.
Las personas que conocimos a nuestro querido Ricardo Antequera, al profesor y amigo Ricardo, pues lo recordamos por su generosidad en la enseñanza, por ese rigor en sus investigaciones, en su obra, en su vastísima y hermosa obra en materia de derecho de autor y derechos conexos. Y también por ese gran trabajo de investigador, de hacedor, de organizador de esos importantes congresos en materia de derecho de autor y derechos conexos en nuestros países, en Latinoamérica y más allá, en Iberoamérica. De manera pues que esa vastísima obra de Ricardo y sobre todo estos trabajos en materia de derecho de autor y derechos conexos materializado no solamente en sus obras, sino también en esos congresos, en los libros memorias de esos congresos, constituyen el mejor testimonio de una época de oro del derecho de autor y los derechos conexos en Latinoamérica y el Caribe. De manera que el mejor homenaje que le podemos hacer es recordar esa obra y recordarlo a él como el gran ser humano que era y amigo de todos. Hablar de Ricardo Antequera suscita en mi persona grandes sentimientos porque Ricardo influyó mucho en mi formación académica. Lo conocí en el año 1988 en un marco de un congreso internacional que hizo la OMPI aquí en el Perú y a partir de ahí desarrollamos una gran amistad. Estuvimos juntos muchísimas veces en diversos países de América Latina, en la OMPI, y la influencia de Ricardo dejó marcada mi vida académica y también mi vida personal, porque tuvimos esa cercanía, ¿no? No por gusto Ulrich Rothenagel le puso el Olímpico y también La Voz de Terciopelo por Carlos Fernández Ballesteros. Grandes recuerdos de Ricardo. Su influencia es fundamental en las leyes de varios países de América Latina y también él desarrolló un proyecto base de la División Andina 351. Todos lo recordamos como un brillante expositor, con un don de palabra envidiable, un expositor olímpico, como algunos le llamaban. Yo lo recuerdo también como un gran conversador, un compañero ideal para una sobremesa, mejor aún si está irrigada con unos sambucas y acompañada siempre de unos cuantos Belmonts, muchos Belmonts. Lo recuerdo como un gran músico, un músico con buen gusto, que es importante. Lo recuerdo como un extraordinario profesor, profesor en las leyes, profesor, el mejor probablemente, en el derecho de autor, pero también como un profesor en la vida, una vida que la vivió al máximo, que la vivió a plenitud. Así recuerdo al grande Ricardo Antequera Parili. Un abrazo hasta el cielo, querido maestro. Agradezco la invitación a homenajear a Ricardo Antequera Parili porque me ayudará a hacer el luto que nunca termino de completar. Desde el comienzo de su actividad profesional en su querida ciudad de Barquisimeto, complementó la práctica de la abogacía general con la docencia. Se adentró en los temas sobre el derecho cultural desde el punto de vista doctrinario y lo llevó a la práctica. Ricardo fue un incansable impulsor y un gestor fenomenal de cursos, congresos, publicaciones, reformas legislativas. Si no hubiera escrito una línea sobre propiedad intelectual, hubiera sido suficiente para considerarlo entre los grandes por su aporte al desarrollo de los derechos de autor en Iberoamérica. Ricardo fue una gran persona, un gran doctrinario y profesor de nuestra materia que permanece en su obra, en nuestro recuerdo y cariño.